Ya lo decía don Miguel de Cervantes hace más de 500 años por boca de su personaje Sancho Panza en El Quijote. La salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es así, la salud del intestino es la salud del organismo. Hoy quiero hablar de un básico imprescindible: conocer cuáles son los peores alimentos para el intestino. Un hecho imprescindible que suele marcar el comienzo, pero también es importante tenerlo en cuenta durante el proceso, es qué debemos evitar si tenemos un problema intestinal. Una pregunta clave que deberíamos hacernos si tenemos un problema de salud intestinal es ¿qué debo evitar? Ya sea porque empezamos a cuidarnos o porque llevábamos mucho tiempo cuidándonos y nos hemos despistado o estamos saturados o necesitamos retomar las riendas, debemos tener muy claro qué perjudica la salud intestinal para evitarlo. Se puede considerar como una política de mínimos, el mínimo imprescindible que debo hacer para cuidar mi salud intestinal, pero no es tan mínimo porque en ese proceso, en ese evitar lo que nos daña, estamos haciendo algo muy valioso por nuestra salud, que es dejar a nuestro cuerpo hacer su trabajo de equilibrio interno, de renovación celular o de reparación de los tejidos. Una idea que debemos tener constantemente presente en nuestra cabeza como si fuera un mantra repetido y repetido y que va calando es que debemos evitar. Eso es importantísimo para nuestra salud en general y en particular para la salud intestinal. Cuando hablo de salud intestinal no me refiero solo a la del intestino delgado e intestino grueso. Hablo de todo el tubo digestivo, de todo el sistema, desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo y también esos otros órganos colaboradores como son el hígado, la vesícula biliar o el páncreas. Existen distintas sustancias que pueden dañar la salud intestinal, como he hablado en otros vídeos, como pueden ser, por ejemplo, los pesticidas o herbicidas, aditivos alimentarios, algunos medicamentos. Respecto a los alimentos, vamos a ver los 3 considerados peores para la salud intestinal. Primero, el azúcar, porque daña las células directamente y porque promueve la inflamación. Una inflamación que va a afectar a todo ese tubo digestivo y esos órganos colaboradores y al resto del organismo con una influencia secundaria después en el proceso digestivo. Ese es un aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta. Se ha visto la asociación directa entre el consumo de azúcar y algunas enfermedades, alteraciones intestinales como la úlcera gástrica, la enfermedad de Crohn y los cálculos biliares. Hay que evitar el azúcar y los alimentos que lo contienen. Tenemos que leer las etiquetas, leer el apartado de los ingredientes y si vemos que contiene azúcar, buscar otro alimento equivalente que no tenga azúcar. Podrían servir como sustitutos más saludables del azúcar o bien una alternativa para endulzar en casa la melaza, la miel, el azúcar integral de caña o panela o la stevia natural. ¿Qué sucede con los edulcorantes artificiales? ¿Pueden ser una alternativa saludable? No, rotundamente no, porque se ha visto también una asociación directa entre el consumo de edulcorantes artificiales y ciertos problemas de salud, algunos tan graves como el cáncer o las alteraciones del sistema nervioso y otros específicamente del tubo digestivo. Por ejemplo, la fructosa se ha visto que está asociada con el desarrollo de enfermedad de hígado graso no alcohólico y en personas diabéticas acelera la progresión de las lesiones vasculares, las alteraciones de los pequeños vasos sanguíneos que desembocan en problemas de ceguera por alteración de la retina o problemas renales o una mala cicatrización de las heridas en los pies. Prestad atención porque la fructosa es muy frecuente encontrarla en alimentos procesados y en refrescos. Hay que leer las etiquetas de nuevo y elegir otras opciones. Los polioles, el xilitol, malitol, maltitol, sorbitol, etcétera, todos esos edulcorantes con estos nombres que acaban en ol, se ha visto que dañan las células intestinales y eso favorece el desarrollo de gases, de malestar intestinal, de diarrea y también alteran la microbiota, fundamental para nuestra salud intestinal y nuestra salud global. Los polioles dañan directamente las bacterias saludables y alteran su capacidad de comunicación entre sí, que es un elemento crucial de
ese equilibrio saludable de la flora, de todas esas colonias bacterianas que viven con nosotros. Los polioles se utilizan para endulzar bollería industrial, chicles o chucherías, caramelos, incluso las pastas dentríficas. Así que de nuevo, leer las etiquetas y optar por otras opciones más saludables. El segundo tipo de alimentos que más perjudican la salud intestinal son los aceites refinados, porque promueven un exceso de inflamación y porque promueven un exceso de formación de radicales libres que dañan nuestros tejidos. Es un problema muy importante y muy serio por la repercusión que esto tiene en la salud y porque están presentes en montones de alimentos procesados, incluso en muchos restaurantes que utilizan estos aceites para cocinar. El problema con los aceites viene de la manipulación que se hace en su proceso de elaboración, en el cual surgen sustancias tóxicas y además pierden propiedades saludables. De manera que si en un origen un aceite de girasol virgen, puro, integral es bueno y tiene propiedades muy favorables para la salud, en todo ese proceso, en toda esa manipulación, en la industrialización de ese aceite, acaba obteniéndose un aceite de girasol refinado, pobre de nutrientes y además que ha ido o generando o adquiriendo sustancias que son tóxicas y debemos desechar, debemos descartar porque nos va a dañar la salud y en particular la salud intestinal. Esto puede suceder también con aceites que son buenos en principio, pero que al utilizarlos en casa los desnaturalizamos, los alteramos. Por ejemplo, cuando se queman, cuando echan humo, que indica que se ha producido una alteración de su composición y ya no es bueno para nosotros. Esos aceites que se han quemado, que han ahumado, que han echado humo, hay que descartarlos. Los aceites más seguros para cocinar en este sentido, porque son más estables y aguantan temperaturas más altas sin quemarse, son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de coco puro, el integral, el virgen. Como paréntesis, como nota práctica para el día a día. Tened cuidado con aceites muy delicados, como puede ser el aceite de lino, de nuez, de cártamo. Son oro líquido, son muy buenos y muy interesantes para la salud, pero son muy delicados. Se oxidan, se estropean con la luz, el aire y la oxidación natural, el llevar mucho tiempo abierto el bote y que haberse quedado olvidado en el armario. Sed muy cuidadosos, cada vez que lo utilicéis poned el tapón inmediatamente, guardadlos en un armario donde no les dé la luz, compradlos en un formato pequeño para que duren menos tiempo y luego renováis la botella si es necesario y no da tiempo a que se estropee. De lo contrario, algo que es muy beneficioso para la salud se puede volver en vuestra contra. Y reservadlos para dar un toque final al plato y usarlo así en crudo y no cocinar con él. El tercer grupo de alimentos que más dañan el intestino son aquellos que contienen lectinas. Y esto es un poco más complejo y requiere explicación. Las lectinas son componentes naturales de las plantas y algunos animales que actúan como parte del sistema de defensa frente a insectos, microorganismos y depredadores como somos los humanos. La manera de defenderse es a través de distintos mecanismos que luego os explico. Están presentes en los granos o cereales, las legumbres, las solanáceas, el tomate, la patata, el pimiento y la berenjena y algunos productos lácteos. Por ejemplo, son lectinas el gluten del trigo, de la cebada, el centeno. La avena no tiene exactamente gluten, pero tiene una proteína que es muy parecida, tan parecida al gluten que en personas que son sensibles al gluten se comporta como tal. El gluten, esta lectina, produce un daño por toxicidad, es como si fuera un veneno para la célula intestinal y además produce una alteración de la flora intestinal y la apertura de las uniones entre las células de todo el tapizado del tubo digestivo. Esta apertura de huecos es lo que se denomina hiperpermeabilidad intestinal y está directamente relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades, como por ejemplo algunos trastornos autoinmunes o problemas hormonales o del sistema endocrino. Es uno de los elementos esenciales de la salud intestinal, el tener una buena permeabilidad intestinal que permita el paso de nutrientes
e impida el paso de todo aquello que es nocivo para nosotros. Otra lectina es la solanina, presente en la patata, el pimiento, el tomate y la berenjena. La solanina produce una irritación directa en las células intestinales, en todo ese tapizado del tubo digestivo, y un daño articular. Otra lectina es la aglutinina, es menos conocida pero tiene un impacto muy importante en la salud, que es que aumenta la viscosidad de la sangre y con ello favorece la posible formación de coágulos y trombos. Y otra lectina es la caseína A1, presente en los lácteos. La caseína A1 se une a las células del páncreas, ese órgano que trabaja en colaboración con el tubo digestivo para hacer un buen trabajo de digestión y asimilación de alimentos, y produce una reacción cruzada con el sistema inmune y hace que las células de nuestro sistema inmune que están para defendernos nos ataquen y dañen células específicas del páncreas que producen insulina, y con ello favorece el desarrollo de diabetes mellitus. Esto sucede con la caseína A1, que está presente en la leche de vaca de producción industrial. La leche de vaca de producción ecológica y la leche de cabra, de oveja y de búfala tienen otro tipo distinto de caseína, que no es A1 sino A2 y no es dañina para nosotros. Por eso asimilamos mejor estas leches o sus derivados lácteos. Cuando ingerimos alimentos que contienen lectinas, estas se unen a la superficie de la célula y actúan como toxinas de bajo grado. Puntualmente y en pequeña cantidad no pasa nada, pero si consumimos alimentos con lectinas de una manera repetida, continuada o en gran cantidad, entonces esto supone un problema serio, porque las lectinas actúan por distintos mecanismos contra nuestra salud intestinal y general. Por ejemplo, al unirse a la superficie de la célula donde entra en contacto con el alimento, con el nutriente, y lo absorbe y lo incorporamos a nuestro organismo, estas lectinas actúan como antinutrientes que dificultan la absorción de vitaminas y minerales. O directamente dañan la célula intestinal y acaban produciendo su destrucción parcial o total. O promueven la inflamación y llegamos a tener una inflamación descontrolada o crónica demasiado larga en el tiempo. O interfieren con el funcionamiento hormonal e impiden que tengamos un buen equilibrio de nuestras hormonas. Por ejemplo, se ha visto la asociación del consumo de lectinas y una falta de señal de saciedad, o sea que no sabemos cuándo parar de comer, porque interfieren con la función de la grelina, una de las llamadas hormonas del hambre. También, como hemos visto antes, pueden favorecer o aumentar la viscosidad de la sangre, con el problema que esto tiene para la salud cardiovascular, o fomentar o facilitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes por las denominadas reacciones cruzadas, donde nuestro sistema inmune confunde a la lectina por su gran parecido con células propias, y esto tiene que ver con el desarrollo, por ejemplo, de una tiroiditis autoinmune o la enfermedad de Hashimoto o problemas articulares. ¿Qué hacemos con este tema de las lectinas? ¿Cuál es la solución? ¿Eliminarlas totalmente? No es lo ideal, porque las lectinas están presentes en tantos alimentos que eliminar las lectinas de la dieta sería restringir muchísimo el abanico nutricional y privarnos o dejar fuera de nuestra alimentación cotidiana alimentos que también nos aportan sustancias que son necesarias para la salud. Se puede reducir su impacto negativo en la salud moderando su consumo y aplicando ciertas prácticas culinarias, que es lo que nos muestra la tradición: pelar las patatas y las berenjenas, cocinar los alimentos, poner a remojo las legumbres o los cereales, quitarle las pepitas a los pimientos o a los tomates, o poner a fermentar las habas de soja. Son ejemplos de algo que podemos hacer en el día a día para reducir el contenido y la potencia de las lectinas nocivas para la salud. Sí conviene evitar las lectinas totalmente si cuando consumimos alguno de los alimentos que las contienen notamos directamente un malestar digestivo, dolor abdominal, gases, hinchazón o alguna alteración del tránsito intestinal, diarrea o estreñimiento. También si hay dolor articular y si hay enfermedades asociadas a un proceso inflamatorio, como puede ser enfermedades cardiovasculares, artritis o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, o si se padecen enfermedades autoinmunes. Si eres una de esas personas con problemas intestinales, recuerda que
Evitar el azúcar y los edulcorantes artificiales, los aceites refinados y las lectinas es algo fundamental para ti y probablemente te ayude muchísimo a aliviar síntomas y empezar a sentir una mejoría global a nivel intestinal y de toda tu salud y tu sensación de bienestar. Es un proceso largo, desespera, se pasa mal, pero el intestino, todo este tubo y esos órganos asociados, todo este conjunto, tiene una gran plasticidad y gran capacidad de renovación y recuperación. Así que aprovecho este momento para animarte con la labor porque merece la pena, aunque el proceso pueda ser largo y cueste en muchas ocasiones. A este primer paso de retirar lo que daña, evitar aquellos alimentos que más dañan el intestino, luego podrás ir sumando muchas otras acciones positivas para hacer día a día, varias veces al día. Es verdad, Sancho Panza tenía razón, la salud del organismo empieza en el intestino y no solo la salud de todas nuestras partes que están conectadas entre sí, sino también la salud de esas dimensiones, de ese aspecto global que somos, lo físico, lo mental y lo emocional. Muchas gracias por estar ahí, cuidaos mucho, saludos a todos, hasta la próxima.